por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti, de ofrecerte una ofrenda de amor y alabanza, de frutos de labios que confiesan tu nombre. Señor, venimos ante ti con un corazón, Señor, dispuesto a oír de los cielos, a oír una palabra de vida que proceda de tu corazón. Señor, háblanos. Necesitamos oírte en medio de este tiempo en que vivimos. Queremos ser guiados por ti. Oh, paso a paso en nuestra vida, Señor. Oh, Cristo Jesús. Gracias. Aleluya. Esta mañana nuestro hermano Carlos comenzaba, uno de los cantos que entonó es: no es de los fuertes la guerra, ni de ligero el correr, mas a quien Dios muestra gracia, victoria prometerá. ¿Podemos cantarlo una vez más? No es de los fuertes la guerra, ni del ligero el correr, mas a quien Dios muestra gracia, victoria prometerá. No es de los fuertes la guerra, mas a quien Dios muestra gracia, victoria prometerá. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Este canto encierra una de las verdades principales en la palabra de Dios, y es la gracia de Dios para con nuestra vida. La gracia de Dios para nuestra vida es algo que no podemos olvidar en toda nuestra caminata como hijos de Dios. Lo primero que vemos cuando somos salvos tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios. Si vamos a la epístola de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, Efesios 2, versículo 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico, o sea, tiene abundancia en misericordia. Debemos saber que en Él hay misericordia infinita. En Él hay misericordia abundante. Dice: por su gran amor con que nos amó, su misericordia se ha manifestado y se manifiesta siempre a través
del amor con que nos ha amado y nos ama. Y dice, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. La misericordia de Dios se muestra para con nosotros cuando Él nos da de su gracia. La gracia de Dios es recibir un don inmerecido. Por eso, su misericordia se manifiesta cuando Él nos salvó de la muerte en que estábamos por nuestros pecados, por su gracia. Qué lindo, ¿no? La gracia y la misericordia de Dios fluyen juntas siempre. Desde el principio de nuestro andar, cuando recibimos al Señor, el ser salvos, el reconocer a nuestro Señor y Salvador, tiene que ver con la gracia y misericordia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Porque no merecíamos ser salvos o no merecemos semejante salvación. Es más, ni la queríamos. Cuando a mí me hablaba del evangelio, de la necesidad que tenía de ser salvo, yo huía oír eso. Yo huía asistir a una iglesia porque no lo quería, no lo necesitaba, según yo. En Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Deuteronomio 7, versículo 6. Lo mismo sucedió con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Leemos y dice, hablándole a su pueblo, a Israel, que es una figura de la iglesia, que es una figura de nosotros. Es como que Dios nos hablara a nosotros hoy. Es una palabra profética. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí, en lo natural, eso significa el pueblo del Medio Oriente, Israel. Es un pueblo escogido por Dios. Para Él es un pueblo especial. Más que todos los pueblos, aún más que los salvadoreños, amén, más que los canadienses y los gringos. Pero de igual manera Dios nos escogió como pueblo suyo, como iglesia, más que todos los otros pueblos. Somos un pueblo especial, hablando de los creyentes, hablando de los hijos de Dios. Más que todos los pueblos. Somos personas, los creyentes, escogidas por Dios. Somos personas especiales para Él, más que todas las personas que están afuera. Ojalá lo creamos, amén. Es lo que dice, somos especiales para Él. Eso es ser un creyente.
Y dice verso 7, porque Él nos escogió, porque somos especial para Él. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No es porque somos los super cristianos, no es porque somos, no, es que Dios sabe que Él y yo somos un buen equipo. No, no, nada que ver. No nos ha escogido porque hay algo en nosotros que valga la pena, porque por naturaleza usted y yo somos pecado, destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Amén. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, lo más chiquito, lo indeseable. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con su mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sí, éramos esclavos del pecado. ¿Ven? Estábamos atados, pero Él nos rescató y nos libró del reino del Faraón, de Satanás. Y Él nos ha sacado de Egipto y nos ha trasladado al reino de su Hijo, por amor, por gracia, y no porque haya habido o Él haya visto algo de valor en nosotros, porque delante de Él somos menos que nada, dice el profeta. Qué gracia la que hemos recibido, hermanos. Qué misericordia es ser llamados hijos de Dios. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 1, verso 26, y es un pasaje muy leído, pero leámoslo, recordemos lo que somos delante de Dios, porque eso somos menos que nada. Yo no merecía ser salvo, pero Él me encontró, Él me amó, y por su gracia y misericordia soy lo que soy salvo, hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora dice, pues mirad, está hablando a creyentes, a los corintios. Perdón, ¿podemos sacar más sillas? Creo que ahí hay más sillas para que puedan sentarse ellos. Háganme el favor. Amén. Gracias. Bueno, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio, lo terco, en otras palabras, ¿sí? Lo terco, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, eso me duele más. Y lo vil
es como decir la basura, el estiércol. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y dice algo más, subraya esa palabra. Y lo que no es, o sea, no somos nada, somos menos que nada. ¿Entienden? Para Él no existíamos. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin o con el propósito a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el día de juicio, en los cielos, vamos a alegrarnos, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Va a haber gozo en nuestros corazones, va a haber paz. Pero nadie va a poder gloriarse y decir, es que el Señor sabía que conmigo los dos éramos buenos. No, no, no. Vamos a alegrarnos y van a rodar lágrimas de nuestros ojos, porque vamos a decir, Señor, qué lindo, lo menospreciado, lo vil que yo era, no te importó, y por tu gracia tú me salvaste. Y eso va a traer gozo a nuestro corazón, hermanos, por toda la eternidad, porque tendremos un corazón agradecido, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Sí, por Él, porque Él nos escogió, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es el todo en nosotros, hermanos. Oh, qué bendición es ser llamados hijos de Dios. Qué bendición es la salvación que hemos recibido. Veamos el apóstol Pablo, cómo fue su conversión. Hechos 9, verso 1. Yo sé que son pasajes conocidos, que hemos leído infinidad de veces, pero volvamos a leer. Saulo, que es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Saulo o Pablo odiaba a los cristianos. Él tenía un propósito en su vida, meter presos a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesús, tu Salvador. Jesús significa Salvador. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Él iba con un ejército, con soldados.
Y dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Señor, ¿quién eres? En ese momento él tuvo una revelación del Salvador del mundo. Él tuvo una revelación de Jesús. Él dijo, Señor, por primera vez, como nosotros cuando nacimos de nuevo, sabíamos que Jesús era nuestro Señor y Salvador. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y sabemos cómo Dios lo usó. Pero Saulo o Pablo era lo peor de su tiempo. Era el enemigo número 1 de Jesús. El enemigo número 1 de los creyentes. Pero el Señor le plació darle de su gracia. Y Saulo tuvo un encuentro con Dios. Hermanos, pensemos, Saulo no quería nada con Jesús. Él quería matar a los cristianos. Y si es posible, al mismo Jesús si se le ponía enfrente. Pero el Señor tuvo misericordia de él, como lo tuvo con nosotros. Y lo salvó. Cuando yo conocí al Señor, lo que menos quería era saber de Jesús. Pero Él me encontró por su gran amor. Qué día más lindo. Oh, cuando recuerdo me quebranto. Pablo, tuvo un encuentro que él no buscaba. Tuvo un encuentro que quizás al final, o bueno, al principio, él odiaba. Pero llegó a amar ese encuentro. Ahora alguien dirá, sí, pero hay otros hombres malos como Hitler, Calígula. ¿Y por qué no fueron salvos? Bueno, porque al Señor no le plació rescatarlos. Fíjense, Romanos 9, versículo 13. Versículo del 13 al 26. Romanos 9. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob fue salvo. De ahí venimos. De ahí viene el pueblo de Israel. Y dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y es por su gracia. Él escoge. Eso trae gratitud a mi corazón. Señor, ¿qué vistes en mí para ser salvo? Y hace la respuesta, nada. Nada. Dice después, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque este sí, al otro no. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
Mas a quien Dios muestra gracia, victoria prometerá. Es el canto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Hermanos, somos frutos de la misericordia y de la gracia de Dios. Amén. Amén. Y dice, porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, ¿qué dice? Lo endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también, o sea, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. A él le ha placido llamarnos pueblo mío. Aleluya. Y a la no amada, amada. Y él nos ha escogido para hacer notoria las riquezas de su gloria, para manifestar lo que él es, para manifestar su amor para con nosotros. Oh, qué gratitud debemos tener, hermanos. Amén. Qué gratitud. Qué de esa amada María Magdalena. Qué mujer más linda. Fue la primera que vio el sepulcro vacío. Fue la primera que vio a Jesús resucitado. Amén. Sin embargo, Marcos, en el capítulo 16, verso 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, fíjense, apareció primeramente a María Magdalena. Qué lindo, qué privilegio. Pero dice, de quien había echado 7 demonios. Y yo dije, ¿por qué tenía que escribir eso? Para que vean que el Señor en su amor y misericordia, Él hace algo de la nada. Él toma lo insignificante, Él toma lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Oh, qué salvación más grande.
Juan capítulo 4, verso 5. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Los judíos no querían a los samaritanos porque eran la escoria de Israel. ¿Sí? Pero Jesús pasó por Samaria. Ningún judío quería pasar por la ciudad de Samaria porque iba a contaminarse. Pero el Señor atravesó Samaria con sus discípulos y se fue al pozo de Jacob y se sentó allí. Lo vil del mundo, lo menospreciado. Él estuvo dispuesto a descender a esa pocilga. Y dice, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Eso era inaudito. Ningún judío iba ni siquiera podían pasar por Samaria. Imagínense lo que significaba beber agua de Samaria. Y mucho menos pedirle a una mujer samaritana agua. Y dice, y estaba ahí, perdón. Y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo se te ocurre? Si para ti es lo peor, te está contaminando. Oh, qué amor, hermanos. Qué amor. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En ese momento, esta mujer vil, menospreciada, estaba siendo confrontada como Pablo lo fue por Jesús yendo en el camino. En ese momento ella estaba delante del Mesías, delante de su Salvador, diciéndole, si tú te humillas, si tú me pidieras de beber, con gusto te daría agua y agua viva y agua en abundancia. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, aleluya. Ella estaba entendiendo el mensaje. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Ahí en ese momento ella estaba abriendo su corazón. Ella se dio cuenta que estaba delante del Mesías. Era lo que ella había esperado. Al fin ser libre de la esclavitud del pecado. Y le dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Verso 23, mal en verdad, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ya le había declarado toda su vida. 5 maridos has tenido y el que estás no es tu marido. Y le dice, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esa mujer fue salva. Oh, hermanos, lo vil del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios. ¿Qué de Pedro? Vayamos a Lucas 5, verso 3. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Y entrando en una de las barcas, Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía la barca. Viendo esto, Simón Pedro, fíjense, viendo esto, Simón Pedro, viendo la palabra actuando, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban ahí. Cuando él fue expuesto al Salvador, él cayó de rodillas y le dijo: Señor, como Pablo, Señor, como la samaritana, Señor, Señor, y como nosotros cuando nos rendimos, Señor. Qué salvación, hermanos.
Perdón. ¿Qué salvación? El nuevo nacimiento viene cuando somos expuestos a una revelación de nuestro Señor y Salvador. Si no hay una revelación, no somos salvos, somos convencidos, como cuando Israel salió de Egipto. Dice que una gran multitud de egipcios se unieron a Israel. Estaban convencidos, pero no convertidos. El hecho de levantar la mano y hacer la oración del pecador no significa que somos salvos. Necesitamos tener una revelación como la de Pablo, como la de Pedro, como la samaritana, para ser salvos. Podemos ser hijos de cristianos. Podemos haber nacido y crecido en una iglesia, pero eso no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es haber tenido un encuentro, una revelación de nuestro Señor y Salvador. Como lo dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso necesitamos tener una revelación de Jesús, porque Él es la vida y Él es el único que puede darnos vida eterna. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hablando de verso 9 de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aleluya, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos hijos de Dios por su voluntad, porque a Él le plació tener misericordia de nosotros. Aleluya. Amén. Yo reboso de gozo, hermanos, de alegría, al ver la salvación que no la merecía, pero Él tuvo misericordia de mí, como la ha tenido de ustedes. Para terminar esta parte, y seguiremos el próximo domingo, bueno, que esté aquí. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo más conocido por todo el mundo. Dice, porque de tal manera
Qué tremendo, porque de tal manera. Es increíble, en otras palabras, es que ustedes no tienen idea de lo que es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ya vimos que vino al mundo y el mundo no le recibió. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y subraya el verso 19. Para mí es uno de los más importantes. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos, nadie va al infierno por sus pecados. Van al infierno porque no han creído en Jesús. Saulo, por sus pecados, él merecía el infierno. Pero cuando tuvo una revelación de Jesús y él dijo, ¿quién eres, Señor? Eso lo rescató y fue trasladado al reino de Jesús. Podemos ser lo peor y de hecho lo somos, lo vil, lo menospreciado. Pero eso no nos lleva al infierno. Lo que nos lleva al infierno es no creer en Él, no rendirnos, como la samaritana, como Pablo, como Pedro. Y de igual manera, nadie es salvo por las buenas obras. Nadie. Podemos ser hombres con buenas obras, pero si no creemos en Jesucristo, vamos al infierno. Qué triste. Había una mujer, hubo una mujer que fue reconocida mundialmente por sus obras de caridad, obras poderosas. Estoy hablando de la Madre de Teresa de Calcuta. Oh, la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, al final de sus días, ella dijo que ella no creía en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Dónde creen que está? Ella lo expresó. Porque como los pecados no nos llevan al infierno, tampoco las buenas obras nos llevan al cielo. Él lo dijo, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso si vamos al infierno. Hermanos, estemos agradecidos
por esta salvación tan grande que hemos recibido. Es por su gracia. Estamos aquí sin merecerlo. Cuando yo veo hacia atrás, yo digo, realmente no entiendo por qué estoy aquí. Primero detrás de un púlpito. Jamás hablándole a gente, a personas. No entiendo. Mucho menos entiendo por qué el Señor me salvó. Pero a Él le plació y le doy gracias. Pero de igual manera, hoy es el día aceptable. Hoy debemos rendirnos al Señor. Hoy debemos venir y doblegarnos y pedirle al Señor que Él toque nuestro corazón. Y si alguien esta mañana sí está convencido que Jesús es el Salvador, pero no ha tenido un encuentro con ese Salvador, quizá hoy sea el día aceptable. Quizá hoy este día el Señor tenga misericordia de su vida. Pongámonos de pie. Oremos este canto que dice, sublime gracia. Sublime gracia. Oremos. Y que realmente este canto sea una realidad en nuestra vida. Amén. Sublime gracia del Señor. Feliz salvó. Su
Solo los músicos. Oh, Señor. Mientras estamos con los ojos cerrados, si hay alguien que quiere, no ha recibido al Señor, no ha tenido ese encuentro, pero el Señor está tocando el corazón, su corazón, la puerta de su corazón, levante su mano donde está y vamos a orar. No huya, el mundo no le recibió. El mundo no quiso saber de Jesús.
pero hubieron vidas como Pablo, como Pedro y los que hemos visto, vidas como la mayoría que estamos aquí. En un momento dijimos, sí Señor, te recibo, tú eres mi Señor y Salvador. Si hay alguien, levante su mano. Y si todos conocemos al Señor, pero quiere un toque especial del Señor hoy, porque el Señor está aquí paseándose, moviéndose. Yo lo sé, hermanos, Él está aquí. Y si queremos tener un toque de los cielos, levanten su mano sin temor. Oh, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos que te atrapan? ¿Cuáles son? Te pregunto. ¿Será arrogancia? ¿Será altivez? ¿Será autosuficiencia? ¿Será inteligencia? ¿Qué es tu enemigo? Te pregunto en esta hora. ¿Cuál es tu enemigo? Si tu Dios te está llamando, si tu Dios te está trayendo con lazos de amor, deja a un lado a esos enemigos y ríndete al Rey de Reyes. Ríndete. Humíllate, porque el enemigo de la altivez te atrapará. si alguien está por Zoom, el Señor no tiene problema con la distancia geográfica. Él puede tocar tu corazón hoy, como lo ha tocado a todos los que estamos aquí. Y como dije, si alguien quiere recibir un toque del Señor, quiere recibir más gracia, entonemos esta estrofa y ministrémosle al Señor. Amén. Sí, Señor, a ti venimos, a ti nos rendimos, Señor. Queremos un toque tuyo en esta mañana.
dice el Señor, porque yo te he escogido. He preparado este tiempo, dice tu Dios. Aprovecha esta bendición y no cierres tu corazón, porque si ahí solo hay cosas malas, yo las puedo hacer buenas, dice tu Señor. Solo permíteme entrar, solo permíteme estar contigo y cree, dice tu Señor, y cree en mí que soy quien soy, tu Padre eterno, tu Rey, tu misericordioso. Oh, amado Hijo, esta mañana no es casualidad que tú estés acá en este lugar, porque a mí me ha placido traerte, porque a mí me ha placido salvarte. Solo sigue creyendo, porque alrededor tuyo solo hay pecado. Pero si tú crees que yo estoy allí, yo voy a liberarte completamente de esas ataduras, de aquellas cadenas que no te dejan. Yo lo haré porque yo soy tu Dios, porque yo he prometido estar con mis hijos y con aquellos que me buscan. Oh, hijo mío, está atento a oír mi voz, dice tu Señor. Pasa por aquí, hijo de David. Pasa por aquí, hijo de David. Oh, tú alza tu voz como el ciego. Alza tu voz como el ciego. Hay necesidad en tu corazón. Alza tu voz como el ciego y reconoce que yo soy Dios sobre todo y todos, pero alza tu voz como el ciego si hay necesidad en tu corazón. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Aleluya. Oh, Jesús. Oh, Padre. Oh, Señor Jesús. El Señor está pasando. Puedes tocar. Verás que atiende el clamor del corazón. Suplirá en esta hora necesidad. Extiéndete al Señor, Él pasa por aquí. El Señor está pasando. Sí, Señor. Oh, Padre, Padre. Haz que Él atiende el clamor del corazón. Suplirá en esta hora tu necesidad. Extiende al Señor, Él pasa
Señor, tú estás paseándote hoy en este lugar. Tú estás tocando nuestros corazones. Señor, que recibamos más de tu gracia. Extiende tu mano, Señor. Suple nuestra necesidad. Súplela, Señor.